Bienvenidos. Vamos a hablar ahora de las pruebas de función y los patrones. Esta clase estoy seguro que va a ayudarte a esclarecer muchas dudas de los libros. Además vamos a ver ejemplos como los que van a venir en los exámenes sobre cómo interpretar las pruebas de función pulmonar y categorizar a los pacientes dentro de patrones. Primero, vamos a estar utilizando la espirometría. ¿Para qué nos sirve la espirometría? Con la espirometría medimos capacidad vital, medimos volumen tidal, medimos reserva inspiratoria y medimos reserva expiratoria. Y muy importante, medimos el FEV1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Es decir, con una espirometría le pedimos a un paciente que inspire lo más que pueda y le pedimos que expire lo más rápido que pueda. Y medimos cuánto es lo que un paciente puede expirar en un segundo en esa expiración forzada. Es decir, si este es tu volumen tidal, tú le pides a un paciente que inspire lo más que pueda y después le dices que expire lo más rápido que pueda. Y medimos cuánto es lo que puede expirar el paciente en volumen en un segundo. Ese es el FEV1. También medimos, recuerda, capacidad vital, volumen tidal, reserva inspiratoria y reserva expiratoria. Sin embargo, no podemos saber con una espirometría cuál es el volumen de reserva. Y por lo tanto tampoco podemos saber, bueno, este es el volumen de reserva, pero no podemos saber cuál es la capacidad funcional de reserva. Y la espirometría entonces nos va a servir para tomar un paciente que tiene una disnea pulmonar. Acuérdate que hay diferentes causas de disnea. La disnea puede estar causada por un problema cardiovascular, por un problema pulmonar o por algunos otros motivos. En este caso, vamos a utilizar la espirometría para categorizar una disnea pulmonar y dividirla en un patrón restrictivo u obstructivo. Es decir, tomamos a un paciente que sabemos que tiene una disnea de origen pulmonar, le hacemos este estudio que es una espirometría y caracterizamos o categorizamos a los pacientes en un paciente con un patrón restrictivo o con un patrón obstructivo. Si te das cuenta entonces, la espirometría no es un estudio diagnóstico. La espirometría nada más nos dice, este paciente tiene un trastorno restrictivo o un trastorno de patrón obstructivo. Los vamos a ver para que veas a qué me refiero exactamente. Pero tienes que tener la duda de por qué se llaman patrones y no se llaman síndromes restrictivos y obstructivos o enfermedades restrictivas u obstructivas. Se llaman patrones y hay una razón por la cual eso sucede así. Acuérdate de nuestros volúmenes. En la espirometría, repito, no podemos saber exactamente cuáles son los volúmenes. Por lo tanto, esta curva es inadecuada para hablar de la espirometría, pero a veces podemos trasladar esta gráfica en el estudio de la espirometría para entender bien los conceptos. Repito, está equivocado si tú piensas que la espirometría mide esto, porque la espirometría, repito, no puede medir este volumen de reserva, porque el volumen de reserva es el volumen que queda en los pulmones y la espirometría es cuando le pides a un paciente que inspire y después que expire lo más que pueda. Y la espirometría llega aquí, entonces puede medir este volumen, pero el volumen que está de reserva en tus pulmones no lo puede medir. Pero podemos comparar con un paciente normal para ver cuánto es lo que cambia en determinado tiempo. Y en los exámenes generalmente te van a decir cuál es el volumen de reserva si quieren que lo utilices. Si no sabes el volumen de reserva, tampoco puedes saber la capacidad funcional residual. Así que una espirometría se ve más bien así. Un paciente está respirando, le pides que inspire el máximo y después le dices que expire lo más rápido posible y mides cuánto puede expirar el paciente en un segundo. Ese es nuestro FEV1. Otra vez, tu paciente está inspirando, expirando, inspirando, expirando, le pides que inspire al máximo, llegas a tu volumen pulmonar total, que es este, y le pides que expire lo más que pueda y llega hasta acá que va a quedar aquí tu volumen de reserva, pero esto no lo puedes medir porque es el volumen que permanece en tus pulmones. Así que lo que puedes conocer es cuánto es la capacidad vital del paciente, es decir, le pides que inspire al máximo, le pides que expire al máximo y todo este volumen es nuestra capacidad vital, acuérdate de eso. Entonces tenemos nuestro paciente que le hacemos ese estudio y utilizamos esta curva nada más, de tal manera que si le pedimos al paciente que expire lo más rápido posible, en un segundo podemos calcular cuánto es el volumen que el paciente expiró. Y en este caso estamos viendo
un ejemplo de un paciente normal. Si los 6 litros es la capacidad pulmonar total y el paciente en un segundo pudo expirar hasta los 2 litros, ¿cuánto es el volumen que el paciente puede expirar en el primer segundo de manera forzada? Es de 4 litros. Entonces, esta es nuestra FEP1 normal, 4 litros. Muy importante tenerlo en mente. Sin embargo, no nos sirve de nada en realidad conocer el FEP1. El FEP1 no significa demasiado. Lo que utilizamos es la proporción del aire inspirado forzadamente que el paciente puede expirar en el primer segundo. Es decir, tú tienes a tu paciente que inspiró el máximo, le pides que expire forzadamente, mides en un segundo cuánto fue lo que expiró, en este caso 4 litros, que es lo normal. Sin embargo, esto es insuficiente. Queremos saber en realidad la proporción de toda la capacidad que el paciente tiene de inspirar respecto a tu FEP1. Otra vez, tu paciente inspira hasta aquí y le pides que expire forzadamente. Si tu paciente está con su volumen tidal, le dices que expire todo lo que pueda y le dices que inspire todo lo que pueda para que después pueda expirar. Nosotros queremos saber cuánto es lo que el paciente puede expirar en un segundo, que es de 4 litros, respecto de toda su capacidad vital. Y después vamos a ver por qué es esto importante. Pero, repito, lo que nos interesa es conocer bien cuál es la proporción que representa el FEP1 de nuestra capacidad vital. Y por lo tanto utilizamos la razón de FEP1 sobre la capacidad vital. Así que en este paciente, si tiene un FEP1 de 4 litros, ¿cuál va a ser nuestra FEP1 sobre capacidad vital? El FEP1 sobre capacidad vital tiene que ser igual ¿a qué? A 4 litros sobre 5, porque 1 es nuestro volumen de reserva. Generalmente es 1, 1.1, 1.2 más o menos. Pero si decimos que es 1 litro y el paciente tiene 6 litros como capacidad pulmonar máxima, nuestro FEP1 va a ser la división de los 4 litros de FEP1 sobre 5, que va a ser nuestra capacidad vital. Por lo tanto, en la espirometría medimos FEP1 y como sabemos la capacidad vital del paciente con el mismo estudio, podemos calcular esta fórmula y saber que normalmente son 4/5 lo que el paciente puede expirar forzadamente en el primer segundo respecto de su capacidad vital. Por lo tanto, este 4/5 representa un 80%, que es lo normal. Generalmente un paciente expira en el primer segundo una proporción de ¿cuánto? De 80% o más o menos 82% por ahí. Pero más o menos un paciente debe estar 80% o un poco arriba. Ahora, esta otra gráfica también la utilizamos mucho en la espirometría. ¿Qué representa esta gráfica? Esta gráfica nos está representando lo que vimos. Estamos viendo la capacidad vital y estamos viendo el FEP1. Aquí está nuestro primer segundo. Si te das cuenta, lo que está representando esta gráfica es que conforme tú estás expirando todo el primer segundo, expiras bastante. Puedes expirar bastante. Después empiezas a expirar más lentamente y al final llegas a tu capacidad vital total. Por lo tanto, si a nuestra capacidad vital le damos un volumen de 5 litros y a nuestro FEP1 normal dijimos que es de 4, pues repito, esta fórmula que utilizamos, FEP1 sobre capacidad vital, va a ser igual a 4 sobre 5, es decir, 80%. Y por lo tanto esta gráfica nos ayuda mucho a saber cuál es la razón entre el FEP1 y la capacidad vital, que es normal. En un examen te deben dar números, pero si no te dan números, quieren saber más o menos cómo puedes comparar una curva normal con una curva con ciertos problemas, ya sea restrictivo o obstructivo, que vamos a ver después. Esta gráfica es un poco más complicada. Este es el loop de flujo y volumen. Si te das cuenta, en el eje X tenemos volumen y en el eje Y tenemos flujo. Flujo, litros por segundo. Por lo tanto, si te das cuenta, no estamos hablando aquí de presión, ni estamos hablando de tiempo, ni de volumen. Estamos hablando de volumen sobre tiempo, es decir, de un flujo. Eso significa que conforme un paciente inspira o expira, estás moviendo cierto flujo. Y lo que esta gráfica nos está queriendo decir es que tú puedes cambiar el volumen pulmonar de un sitio al otro a través de un cambio en el flujo. Por ejemplo, si comparamos este punto con este punto, tenemos
un volumen distinto, pero también tenemos un flujo diferente. Es decir, que en este punto el paciente tiene este volumen y tiene un flujo a este nivel. Es decir, que tiene mucho flujo en este momento que el paciente tiene este volumen. Y en este volumen, por ejemplo, el paciente tiene un flujo menor. Y aquí también podemos comparar flujos. Ahora, esta gráfica es bastante confusa y la solemos ver así en todos los libros, pero vamos a verla de una manera más adecuada para que podamos entender bien qué es lo que está pasando. La vamos a ver así. Si te das cuenta, en el eje X seguimos teniendo a nuestro volumen y en el eje Y seguimos teniendo a nuestro flujo. Sin embargo, la pusimos aquí para esclarecer algunos puntos importantes. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Si en el eje X tenemos volumen, tenemos un cambio de volumen en el eje X. Vamos a empezar aquí. Un paciente empieza a inspirar. Nos vamos en el sentido de las manecillas del reloj y nuestro paciente empieza a inspirar para acá. Inspira, inspira. En este punto tienes este flujo y tienes este volumen. El paciente sigue inspirando hasta que inspira a su nivel máximo. Es decir, que en este punto ya no hay flujo, ¿no? En este punto, si en el eje ya tienes flujo, aquí regresaste a un flujo de 0. Eso significa que estás, ¿en qué punto? Estás al final de la inspiración. En este punto estás al final de la inspiración máxima. Por lo tanto, ¿qué es este volumen? Este volumen de este punto, donde empezamos a inspirar, a este punto, ¿qué va a ser? Este volumen va a ser nuestra capacidad vital. ¿Por qué? Porque de aquí empezamos a inspirar el máximo, llegamos al punto donde ya no podemos inspirar más, termina la inspiración, termina el flujo y acabamos con nuestro volumen pulmonar total. Pero el cambio entre este punto y este punto es nuestra capacidad vital. Ahora, este pedazo de aquí, ¿qué significa? Este pedazo nos está significando un volumen de reserva. Entonces, si aquí es donde empezamos a inspirar, ¿qué es lo que queda entre la línea de 0 volumen y esta línea? Es nuestro volumen de reserva. Así que si te das cuenta, de este punto a este punto es nuestra capacidad vital, pero de este punto hasta este punto es nuestro volumen pulmonar total. Y las gráficas no te muestran el eje aquí porque el volumen de reserva no lo podemos medir, pero lo estamos utilizando ahorita para esclarecer estos puntos. Vamos a continuar. El paciente inspiró al máximo aquí. Ahora le pides que expire lo más rápido posible. El paciente hace su mayor esfuerzo y ocurre un pico de expiración máxima. Aquí está el paciente expirando con un flujo máximo y después empieza a disminuir el flujo conforme el paciente empieza a expirar y estás disminuyendo a la vez que el volumen hasta que llega un punto aquí donde regresas ¿a qué? A tu volumen de reserva. Por lo tanto, si a tu paciente le pediste que inspirara el máximo y llegó hasta acá y después le pides que expire el máximo forzadamente, expira con este flujo, disminuye su volumen pulmonar y llega al máximo que puede expirar. Por lo tanto, repito, todo este volumen es nuestra capacidad vital porque el paciente inspiró a su capacidad máxima y después expira lo más que puede, va de su capacidad vital hasta su volumen de reserva, que es este. Así que, en conclusión, tienes que darte cuenta de estos puntos. Estás inspirando desde aquí hacia allá y estás expirando en este sentido. Muchas veces en los libros te van a decir que empieces aquí, cuando a tu paciente le dijiste que inspirara el máximo y después que expire. Pero se me hace un poco más complicado. Como quiera es un ciclo, entonces puedes empezar aquí y puedes empezar acá. La idea es esta. Si tú expiras el máximo, después de una inspiración máxima, vas a expirar con este flujo al principio, con mucho flujo al principio, creando este pico. Después empiezas a expirar con menor flujo y regresas a tu volumen de reserva y toda la diferencia entre este punto y este punto va a ser tu capacidad vital. Ahora sí, vamos a hablar de algunos patrones. Esto es bastante importante, así que vamos a tratar de entender bien a qué nos referimos con patrones obstructivo y patrones restrictivos. La primera pregunta es, ¿por qué es un patrón y no un síndrome obstructivo o un síndrome restrictivo? O una enfermedad obstructiva o una enfermedad restrictiva. ¿Por qué son patrones? Vamos a ver por qué.
Tenemos dos alvéolos. Si en este alvéolo empiezas a tener, por ejemplo, fibrosis, empiezas a depositar colágeno en el pulmón, ¿qué va a pasar? Este alvéolo va a ser más difícil de distenderlo. No lo puedes distender adecuadamente. ¿Eso significa qué? Que este paciente está perdiendo complianza. ¿Y ahora qué va a pasar? Si no puedes expandir tu pulmón o tus alvéolos adecuadamente, el volumen que le cabe va a ser menor. ¿Por qué? No lo puedes extender adecuadamente y entonces tu volumen va a ser menor. No, eso es muy importante. Ahora, ¿cuál va a ser el mayor problema mecánicamente en este alvéolo? Si tenemos nuestro alvéolo dentro de la pleura y para respirar dijimos que la pleura tiene que desarrollar una presión negativa, ¿cuál es el mayor problema en un patrón restrictivo con depósito de colágeno aquí? Lo que sucede es que como estás perdiendo complianza y este alvéolo no se puede extender, fallas para desarrollar aquí una presión negativa. Acuérdate que tenemos que desarrollar adentro del alvéolo una presión de -1 centímetro de agua para llevar a cabo el gradiente de presión que permite la entrada de aire. Y entonces el mayor problema en un tipo de patrón restrictivo no es el depósito de colágeno, tampoco es cuál es la causa de la enfermedad. El trastorno está caracterizado por una disminución de la complianza y un problema para llevar a cabo esta presión negativa que permite el gradiente para la entrada de aire. Así que a esto le llamamos un patrón restrictivo. Se caracteriza por una pérdida de la complianza, como ya dijimos, y por lo tanto ganancia de elasticidad. Si estás perdiendo complianza, estás ganando elasticidad. El alvéolo va a ser incapaz de generar una presión negativa, a pesar de que las pleuras tienen su presión negativa tratando de expandir los alvéolos. Pero como los alvéolos no se pueden expandir adecuadamente, no puedes crear esa presión negativa dentro de los alvéolos. Característicamente, la capacidad pulmonar total va a estar disminuida, porque como no estás expandiendo adecuadamente los alvéolos, les cabe menos volumen. La capacidad vital va a estar disminuida, pero eso no nos diferencia del patrón obstructivo, porque el patrón obstructivo también va a cursar con un problema de disminución de la capacidad vital. ¿Y qué va a pasar con nuestro FEV1 sobre CB? En un patrón restrictivo, característicamente, el FEV1 sobre CB va a permanecer sin cambios e incluso puede ser mayor de 80%. Lo vamos a ver con ejemplos para que te des cuenta, pero lo que sucede es que en una espirometría vas a encontrar un patrón restrictivo con un FEV1 sobre CB mayor de 80%. Ahora, ¿qué pasa en un patrón obstructivo? Y es lo que quiero que te des cuenta. Un patrón obstructivo no significa que un paciente tiene una obstrucción en los bronquiolos, como estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar que un paciente con asma tiene una broncoconstricción y tiene una obstrucción de salida del flujo de aire, y eso es un patrón obstructivo. No, esa es una obstrucción, y el asma es una enfermedad que causa obstrucción, pero nos referimos a patrón obstructivo por otro motivo. Un patrón obstructivo no solamente está causado por una obstrucción de la salida en el flujo del aire. Vamos a hablar un poquito más al respecto porque esto es muy importante. ¿Qué tal si tienes un paciente en el cual pierdes por algún motivo la elasticidad? Pierdes esta fuerza que trata de restituir el alvéolo. Si pierdes elasticidad, ganas complianza. Y esta es la característica de los patrones obstructivos. Todos los patrones obstructivos van a tener un problema en el alvéolo donde hay pérdida de la elasticidad. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el mayor problema en un paciente con un patrón obstructivo? El mayor problema es que como pierdes elasticidad, como hemos visto antes, pierdes la posibilidad de desarrollar una presión positiva dentro del alvéolo, y eso dificulta la salida de aire, no tanto la broncoconstricción. Por ejemplo, un paciente asmático tiene broncoconstricción y tiene un patrón obstructivo. Sin embargo, los pacientes asmáticos tienen un patrón obstructivo reversible. Si tienes un paciente asmático, a largo plazo va a tener un patrón obstructivo, aunque no tenga broncoconstricción en el momento del estudio. Además, puedes tener
otras enfermedades que tienen disminución de la elasticidad, aunque no tengan una broncoconstricción crónica. Por ejemplo, un paciente que tiene un déficit de alfa-1 antitripsina. Si tienes un déficit de alfa-1 antitripsina, tus neutrófilos llegan y empiezan a degradar a la elastina. Acuérdate cuando hablamos de elastina previamente. Degradas a la elastina por el déficit de alfa-1 antitripsina y entonces tus pacientes pierden su capacidad de elasticidad. Por lo tanto, en un déficit de alfa-1 antitripsina vas a tener un patrón obstructivo sin tener una obstrucción al flujo de salida propiamente. Por lo tanto, se llaman patrones. Se llaman patrones porque en el estudio de la espirometría nada más sabemos que aparentemente es una forma de obstrucción de la salida, aunque ese no sea el caso necesariamente. El caso es que en todas las enfermedades con un patrón obstructivo el problema está desarrollado por una disminución de la elasticidad. Así que vamos a ver cuáles son las características de un patrón obstructivo. Hay ganancia de complianza, pero hay pérdida de elasticidad. En el patrón restrictivo, la característica importante que tienes que recordar es que hay pérdida de complianza. Y en el patrón obstructivo lo importante es que hay pérdida de elasticidad. Por lo tanto, como dijimos antes, el alvéolo es incapaz de generar una presión positiva y entonces no puede crear el gradiente para sacar el aire. El volumen de reserva en estos pacientes va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque como es un patrón obstructivo y pierdes elasticidad, tu alvéolo se empieza a hacer grande y empiezas a acumular aire o a retener aire. Eso significa que tu volumen de reserva va a estar aumentado. La capacidad vital va a estar disminuida, pero dijimos que eso no los diferencia al patrón restrictivo del obstructivo. Y característicamente el FEV1 sobre CB va a estar disminuido, va a estar menor de 80%. De hecho, en el patrón restrictivo, el FEV1 sobre CB no es tan importante porque puede estar un poco arriba de 80%, cerca de 80% o un poco abajo de 80%. Pero si está abajo de 80% lo vas a encontrar en 75 o quizás 76, 77. En un paciente con patrón obstructivo, el FEV1 sobre CB no solo baja a menos de 80%, sino que generalmente lo vas a encontrar entre 60, lo puedes encontrar hasta por 40. Así que siempre que veas un FEV1 sobre CB muy bajo, estás hablando de un patrón obstructivo. Vamos a ver ejemplos para que veas a qué me refiero. Pero lo importante es que te des cuenta que un patrón obstructivo no es una obstrucción en el flujo de salida. Eso es insuficiente porque no todos los pacientes con patrón obstructivo tienen una obstrucción en el flujo de salida. Repito, el ejemplo claro es el déficit de alfa-1 antitripsina. El problema con un patrón obstructivo es que aparentemente en un estudio de espirometría parece un patrón obstructivo, pero en realidad en las enfermedades con patrón obstructivo el problema está en la elasticidad. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para que esto quede más claro. Tenemos este ejemplo de aquí. Es el mismo paciente. Vamos a ver qué podemos encontrar en cada una de las curvas. Tienes que saber cuál es el patrón, si es obstructivo o si es restrictivo. La verdad es que está bien fácil una vez que entiendes bien las curvas y qué es lo que está pasando en cada curva. Nos vamos a ir con la más fácil. Con el simple hecho de ver esta curva ya sabemos qué patrón es. ¿Por qué? Tienes un cambio del FEV1 en un segundo muy pequeño, de 2.2. Y en este paciente, que es nuestro paciente control, tenemos un cambio de 4 litros, que es lo normal. Si te das cuenta, nuestro paciente tiene una capacidad vital disminuida alrededor de 4 litros. Lo importante aquí es que te des cuenta que el paciente en un segundo le cuesta mucho trabajo sacar el aire. Le cuesta mucho trabajo sacar el aire. Y la curva se ve así. Eso significa que todo el tiempo el paciente no puede sacar adecuadamente el aire. ¿Qué nos puede causar que el paciente no pueda sacar adecuadamente el aire? Tenemos un alvéolo. Si un paciente pierde complianza, ¿no puede sacar adecuadamente el aire? ¿O será un paciente que pierde elasticidad? ¿Cuál de los dos problemas es el que no nos deja sacar el aire adecuadamente y el paciente saca el aire muy lentamente y todo el tiempo? Dicho de otro modo, tienes tu alvéolo. ¿Cuál es el problema? ¿Será que no puedes desarrollar una presión positiva o será que no puedes desarrollar una presión negativa? Está fácil.
Nada más con ver la curva ya sabes qué significa, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Acuérdate que dijimos que tenemos que calcular FEB1 sobre CB. Entonces FEB1 sobre CB va a ser igual a FEB1 va a ser 2.2, porque en un segundo esto es lo que nuestro paciente puede expirar. El FEB1 de nuestro paciente normal dijimos que es de 4 litros. Y FEB1 sobre capacidad vital. La capacidad vital normal dijimos que es de unos 5 litros. En nuestro paciente tenemos 4 litros. Entonces dividimos 2.2 entre 4 y nos da aproximadamente 55% de FEB1 sobre CB. Y este es un patrón que, bueno, ahorita vamos a seguir viendo la siguiente curva para que veas que esto ya lo debes poder saber muy bien. En este ejemplo, acuérdate que en la vida real no podemos saber cuál es el volumen de reserva, pero aquí lo vamos a tomar como si lo supiéramos, porque en los exámenes te pueden poner un tipo de estas curvas. Aquí lo primero que quiero que veas es que tienes este volumen más elevado que el paciente control. Eso significa que tienes un volumen pulmonar total o capacidad pulmonar total elevada. ¿Cuándo vas a tener una capacidad pulmonar total elevada? El otro punto que tienes que darte cuenta es que tienes en un segundo tu FEB1, que está aquí normalmente dijimos, en este paciente está aquí. Eso significa que el FEB1 de este paciente está disminuido, como lo vimos en esta otra curva. El otro punto que tienes que saber aquí es que tienes la línea hasta acá. Eso significa que el volumen de reserva de este paciente está muy incrementado. La pregunta es, ¿en qué tipo de trastorno vas a tener un volumen de reserva incrementado? ¿Será porque no puedes crear un +1 o porque no puedes crear un -1? Es decir, porque tienes un problema en la elasticidad o porque tienes un problema en la complianza. Acuérdate que tenemos este alveolo que está ahora reteniendo más aire. Por eso tenemos un volumen de reserva incrementado. La pregunta es, ¿perdiste complianza o perdiste elasticidad? ¿Qué fue lo que perdiste? ¿Complianza o elasticidad? Eso significa si es obstructivo o si es restrictivo, como vimos en la slide pasada. Ya debes saber entonces la respuesta, nada más por ver este volumen de reserva bastante aumentado. Ahora vámonos a esta curva. Esta curva hay diferentes formas de verla, como dije antes. Y generalmente los libros te la van a mostrar empalmada con esta para que puedas compararlas. Pero las puse así para que veas en realidad lo que está pasando. Los libros ponen el eje Y de este lado, aunque debería estar de este lado porque aquí es nuestro volumen de reserva. Y lo ponen de este lado porque en realidad a tu paciente le pides que inspire el máximo y después que expire. Y sabemos cuál es el cambio. En la espirometría no podemos saber en realidad el volumen de reserva, pero para entender mejor, acuérdate que aquí está nuestro volumen de reserva. Por lo tanto, ¿qué está aquí? Tenemos un volumen de reserva aumentado. ¿No es esto lo mismo? Tenemos un volumen de reserva aumentado comparado con el control. Después el paciente empieza a inspirar, inspira a su nivel máximo, tiene una capacidad pulmonar total aumentada, si te das cuenta, porque desde aquí es la capacidad pulmonar total, está un poco aumentada en nuestro paciente con la enfermedad, y después le pides a tu paciente que empiece a expirar al máximo, y el paciente no puede crear este pico de flujo. Eso significa que tu paciente cuando quiere expirar, trata de expirar al máximo, pero no lo logra, entonces nada más se queda hasta aquí. ¿Qué tipo de paciente no puede expirar adecuadamente? Otra vez, ¿será un paciente con pérdida de la complianza o será un paciente con pérdida de la elasticidad? ¿O será un paciente que no puede desarrollar una presión negativa o será un paciente que no puede desarrollar una presión positiva? El otro punto importante que tienes que saber aquí, y por eso es que te ponen las curvas empalmadas, la normal, con los patrones, es que la distancia entre este punto y este punto es casi la misma que entre este punto y este punto del paciente normal. Y recuerda que dijimos que la diferencia entre este punto y este punto va a ser nuestra capacidad vital. Por lo tanto, este paciente entre este punto y este punto tiene una capacidad vital, aunque disminuida, casi cerca del paciente normal.
Si nos vamos a esta gráfica, tenemos este punto y la diferencia entre los dos es nuestra capacidad vital. Si te das cuenta, la capacidad vital está disminuida. Entonces, ¿qué tipo de paciente estamos viendo? ¿Será obstructivo o será restrictivo? Este paciente tiene un patrón obstructivo. Está sencillo. De nuevo, tienes tu alveolo, el paciente tiene un problema con la elasticidad, no puede restituir su alveolo adecuadamente, tienes una presión positiva de +1 que no la puedes llevar a cabo, eso hace que no puedas expulsar adecuadamente el aire. Por lo tanto, tienes un problema durante la expiración donde no puedes sacar el aire. Por lo tanto, el paciente no puede desarrollar este pico de flujo, porque acuérdate que este es un flujo en litros sobre segundo. Entonces, el paciente se esfuerza, pero no tiene elasticidad, no puede desarrollar la presión positiva y no puede sacar el aire adecuadamente y se tarda mucho sacando el aire y por eso tiene un flujo disminuido. Eso también hace que el paciente tenga esta curva donde el FEV1 esté bastante disminuido. E igual aquí, le cuesta mucho trabajo sacar el aire, por eso tiene la curva así en lugar de tener una curva tan elevada como la curva normal. Por lo tanto, tienes un paciente con un patrón obstructivo, en el cual también, repito, tienes un volumen de reserva bastante aumentado, que es una característica esencial de un patrón obstructivo. Ahora, este paciente es obvio lo que tiene, ¿no? Pero vamos a ver por qué es que tiene un patrón restrictivo. Primero, fíjate que la capacidad vital está también disminuida. Así que la capacidad vital en realidad no nos habla mucho. Nos habla más bien la razón entre FEV1 sobre capacidad vital. Vamos a ver por qué. Si te das cuenta, el FEV1 está disminuido. Dijimos que lo normal es alrededor de 4. Aquí está un poco disminuido. Si te das cuenta, en el patrón obstructivo también está disminuido. Por lo tanto, el FEV1 no nos sirve mucho para saber qué es lo que está pasando. Nos sirve la comparación entre CB y FEV1. Así que vamos a hacer el ejemplo. Si aquí tienes este paciente y tienes que calcular FEV1 sobre CB, tenemos que dividir 3.5 entre 4.2 y este paciente va a tener más o menos un 82-83% de esta fórmula. Por lo tanto, recuerda que en un patrón restrictivo, el resultado de esta división te va a dar aproximadamente 82% o cerca del 80%. Y acuérdate que en el patrón obstructivo, como vimos antes, ese resultado está bastante bajo, de 55%, a pesar de que el FEV1 está disminuido como en el otro. La diferencia está que aquí tienes una disminución bastante grave del FEV1, no tanto de la capacidad vital. Aquí, en cambio, estás disminuyendo el FEV1, pero disminuyes proporcionalmente la capacidad vital. Disminuyes los dos un poco, digamos, de tal manera que tienes esta división parecida a un paciente normal. Así que si te das cuenta, tienes un FEV1 un poco disminuido si lo comparas con un paciente normal, pero no tanto. La capacidad vital sí está disminuida, pero como los dos disminuyen proporcionalmente, el FEV1 y la capacidad vital, pues este resultado te da un resultado normal, a diferencia de un patrón obstructivo. Aquí, si te das cuenta, el paciente empieza aquí. Eso significa que el paciente estaba inspirando a su máximo y llegó hasta aquí. Si lo comparas con el paciente control, te tienes que dar cuenta que su capacidad pulmonar total está bastante disminuida, como en los pacientes con un patrón restrictivo. Su volumen de reserva está un poco disminuido si lo comparamos con un paciente control, pero el FEV1, si te das cuenta, cambia rápidamente, igual que en un paciente normal. El problema es que tienes un volumen pequeño y rápidamente dejas de exhalar y rápidamente alcanzas un nivel donde ya no puedes exhalar más. Entonces tu FEV1 disminuye, pero proporcionalmente con tu capacidad vital, que está de aquí a acá. Entonces también tu capacidad vital disminuye. Si nos vamos a esta gráfica, lo primero que vamos a ver es que si comparamos nuestro volumen de reserva, el volumen de reserva está un poco disminuido, a diferencia de un paciente con un patrón obstructivo, donde su volumen de reserva está bastante aumentado. Otro punto importante es que un patrón
restrictivo tiene una disminución de esta razón, que es la capacidad vital. La capacidad vital está disminuida si la comparamos con un paciente normal, a diferencia del patrón obstructivo, que tiene una disminución de la capacidad vital, pero no tanto como en el patrón restrictivo. Y si te das cuenta, el paciente logra un pico de flujo muy parecido a un paciente normal. Otra característica importante de estos pacientes con un patrón restrictivo es que, si te acuerdas de nuestro alveolo, el problema está en que pierdes complianza. Pierdes esta complianza. Entonces no puedes desarrollar tu presión negativa. Eso hace que no puedas inspirar adecuadamente. No puede entrar el aire adecuadamente, por lo tanto no entra suficiente aire y tu volumen pulmonar total disminuye tu capacidad vital. Y esta gráfica se ve así. Tienes una gráfica así. ¿Por qué? Porque aquí estamos representando el flujo y esta diferencia representa que tienes una disminución bastante marcada del flujo durante la inspiración, porque no puedes desarrollar tu -1 dentro de los alveolos. A diferencia de un paciente con un patrón obstructivo, aquí el problema es la expiración, no la inspiración. Por lo tanto, durante la inspiración inspiras con un flujo adecuado. No así en un paciente con un patrón restrictivo. No puedes desarrollar esta presión negativa y entonces no puedes aumentar el flujo de inspiración hasta este punto donde debería estar. Así que este es un paciente con un patrón restrictivo. Lo más importante dentro de estos ejemplos es que te des cuenta que el problema está en la inspiración. No puedes llevar a cabo un flujo normal. También que el pico de flujo es muy parecido a un paciente normal. Tienes una disminución marcada de la capacidad vital. Igual tienes una disminución del volumen pulmonar total marcada. El volumen de reserva está parecido a un paciente normal. La capacidad vital está disminuida. Y la razón entre FEV1 sobre CB debe ser aproximadamente lo normal, alrededor de 80%. Y finalmente, para que esto quede más claro, en los libros solemos ver los ejemplos como están aquí. Y de hecho suelen empalmar las gráficas para que puedas comparar, yo creo bien, lo que está pasando en un paciente normal con lo que está pasando con un paciente anormal. Y lo que hacen es esto. Repito, a veces esto es confuso. Lo importante aquí es que si haces un estudio a un paciente de verdad, como empiezas aquí donde le pides al paciente que empiece a expirar desde su máximo, entonces mides la curva así. Y en realidad no importa tanto lo que está pasando aquí porque no puedes medir el volumen de reserva del paciente. Pero como aquí vemos las cosas a profundidad, dijimos que este era nuestro volumen de reserva. Por eso es que lo utilizamos para demostrar algunos puntos. Pero generalmente en los exámenes te los van a poner así. Pero la idea es que entiendas qué es lo que está sucediendo. De nuevo, tienes un patrón restrictivo donde el pico de flujo es casi igual. Durante el obstructivo casi no tienes el pico de flujo adecuado. ¿Por qué? Porque no puedes desarrollar la presión positiva para sacar el aire. Y como no lo puedes sacar, tienes un flujo disminuido. Aquí, en cambio, en el restrictivo, el problema está en que no puedes desarrollar la presión negativa y no tienes el flujo adecuado. En la obstructiva sí tienes un flujo adecuado. Pero en los exámenes, repito, o en los libros o en internet, vas a encontrar las imágenes como están aquí. Aunque repito, comparativamente te sirven para comparar los picos de flujo, para comparar la distancia entre este punto y este punto con un paciente normal, que de nuevo en un paciente restrictivo tiene disminución de este punto y este punto porque es la capacidad vital. Pero lo importante es que te des cuenta de estos puntos de los que estuvimos hablando. Acuérdate que el volumen de reserva es muy importante y lo estamos midiendo de aquí a acá. Eso significa que de aquí hasta acá es nuestra capacidad vital. Y si de aquí hasta acá es nuestro volumen de reserva, eso significa que todo esto es nuestro volumen pulmonar total. Lo siguiente es que te des cuenta que este punto representa dos cosas y generalmente no te lo dicen en los libros. Representa el volumen de reserva, porque el paciente termina de expirar y tiene que llegar hasta este punto, después vuelve a inspirar. Eso significa que tienes un volumen remanente, que es este y es el volumen de reserva. Obviamente no es este volumen el volumen de reserva. ¿Por qué? Porque este volumen de aquí lo puedes meter y lo puedes sacar
a los pulmones, por lo tanto no es el volumen de reserva, porque el volumen de reserva es lo que queda y que nunca puedes exhalar. Así que el volumen de reserva tiene que estar de este lado, en primer lugar. En segundo lugar, este punto también representa nuestra capacidad vital, porque si el paciente le pides que inspire al máximo y después que expire al máximo y regresa a este punto, todo este cambio de aquí para acá representa nuestra capacidad vital. Así que todo esto nos sirve para entender bien un patrón restrictivo y un patrón obstructivo. Ahora, sírvete de ver bien los ejemplos para que entiendas mejor y practiques y en los exámenes se te haga sencillo entender la diferencia entre un patrón obstructivo y un patrón restrictivo.